Compañeros, muy buenos días, tardes o noches. Depende del horario en el que estén viendo esta, que es su última clase de español. Sean bienvenidos. Y bueno, pues espero que la disfruten. Por mi parte me da mucho gusto poder saludarlos. Y vamos a comenzar, que todavía nos falta pues una pequeña parte de nuestro trayecto en esta materia. El día de hoy vamos a comenzar hablando de lo que es el campo semántico. Vamos a hacerlo con un ejercicio con esta lectura, debido a que, bueno, pues a lo largo de las otras clases hemos aprendido a leer e interpretar también las lecturas. Entonces tenemos esta lectura, dice: han plantado un nuevo árbol en la fraga. Y la noticia propagada por las hojas del eucalipto que rozaban el pino, y por las del castaño que rozaban el eucalipto, y por las del roble que tocaban las del castaño, y las del abedul que se mezclaban con las del roble, se extendió por toda la espesura. Los troncos más elevados miraban por encima de las copas de los demás, y cuando el viento separaba la fronda, los más apartados se asomaban para mirar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues es, dijo el pino, de una especie muy rara. Tiene el tronco negro hasta más que una vara sobre la tierra, y después parece de un blanco grisáceo. Resulta muy elegante. Es muy elegante, transmitieron unas hojas a otras. Sus frutos, continuó el pino fijándose en los aisladores, son blancos como las piedras de cuarzo y más lisos y más brillantes que las hojas del acebo. Este es un fragmento del texto El bosque animado de Wenceslao Fernández Flores. Lo que quiero que vean aquí es las palabras que tenemos resaltadas, que son eucalipto, pino, castaño, roble, abedul, pino de nuevo y acebo. ¿Qué tienen en común todas estas palabras subrayadas entre sí? Piénsenlo y seguramente ya dieron con la respuesta. Efectivamente, que estamos hablando de tipos de árboles. Eso es un campo semántico. Es cuando son varias palabras que pertenecen a un mismo género, una misma especie de palabras. Vamos a ver un poco más. Como decíamos, es un grupo de palabras que comparten uno o varios rasgos en su significado. Tenemos otro ejemplo de campo semántico. Por ejemplo, los colores. Todos los colores forman un campo semántico: rojo, marrón, naranja, blanco, rosa, azul, verde, amarillo, negro, violeta, etc. O bien también tenemos los días de la semana. También forman parte de un solo campo semántico: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y así sucesivamente, todas esas palabras o esos grupos de palabras que comparten uno o varios rasgos en su significado, que son de una misma especie o género, son los campos semánticos. Vamos a hablar un poquito acerca de estos elementos que hay en un campo semántico. Tenemos los hiperónimos. Los hiperónimos son aquellas palabras que señalan de una manera general y amplia a un conjunto, género o clase de seres. Es decir, hiper nos remite a pensar en grande. Quiere decir que es el significado mayor, o es esa palabra que contiene el mayor peso del significado o de la especie o del género del que estamos hablando. En este caso, el hiperónimo en este ejemplo son los colores. Y ahora bien, los hipónimos son más bien aquellas palabras que señalan de una manera específica y precisa a todos los seres que pertenecen al mismo conjunto o clase. Es decir,
Si el hiperónimo son los colores, es decir, el género o la especie o lo que sea de lo que se habla de manera amplia, sus hipónimos son pues todos los colores. Tenemos negro, amarillo, verde, azul, rosa, blanco, naranja, etc. Y aquí les tengo otro ejemplo. Tenemos ahora el hiperónimo frutas. ¿Cuáles se les ocurre que serían los hipónimos de frutas? Vamos a ver. Naranja, fresa, mango, pera, sandía, mamey y un gran etcétera. Plátano, melón, sandía, cualquier otra fruta que se les pueda ocurrir entra dentro de la categoría del hiperónimo frutas. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es acerca del enunciado y cómo está conformado. Primero tenemos que saber que el enunciado es la unidad mínima de un lenguaje con sentido completo. Es decir, no es un texto, pero ya nos dice algo. A eso quiere decir que es un sentido completo, a eso se refiere. Tenemos, por ejemplo, este enunciado que dice: la casa está cerca del mar. Dentro de este enunciado tenemos los elementos que es el sujeto. Sujeto es de quién se habla, de la casa. ¿Qué se habla acerca del sujeto, en este caso de la casa? Pues que está cerca del mar. A eso se le llama predicado. El sujeto, recuerden que responde a la pregunta ¿qué o quiénes? Y siempre será de lo que o del quién se va a hablar principalmente en una oración. Y el predicado, pues reitero, es lo que se dice del sujeto o lo que se hace o lo que hace el sujeto. Tenemos diferentes tipos de oraciones. Por ejemplo, las oraciones coordinadas. Estas oraciones son dos oraciones simples, unidas generalmente por algún nexo, por una coma u otro signo de puntuación. Es importante tomar en cuenta que en estas oraciones cada una es independiente de las demás, es decir, tiene un sentido propio y nos dice algo, nos da información completa sin necesidad de que esté acompañada con las otras oraciones. Por ejemplo, tenemos la oración: yo compré flores y mi amiga compró fruta. Aquí en color violeta vemos las dos oraciones que claramente son independientes una de otra. Yo simplemente podría decir yo compré flores, no importa si quitar el resto de la oración, tiene sentido mi oración simple. Y lo mismo con la otra, mi amiga compró fruta. No importa si yo quitara el inicio de la oración, tiene sentido la segunda oración por sí misma, es independiente. Y tenemos que están unidas por el nexo y. Ahora vamos a ver las oraciones subordinadas. Estas también tienen sujeto y predicado, un verbo en modo personal, sin embargo, su sentido es incompleto. A diferencia de las oraciones coordinadas, no puede estar una sin la otra. Si nosotros separamos esas oraciones, entonces va a perder sentido, una de las dos va a perder sentido, entonces una depende de otra en sentido completo. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos la oración: me gusta que mi amiga compre fruta. Me gusta, si simplemente digo me gusta, entonces no estoy dando información completa, solo digo que me gusta, pero no digo que me gusta ni doy información más al respecto. Esta es la oración principal, que algo me gusta. Y por otro lado tengo que mi amiga compre fruta. Si yo dijera que mi amiga compre fruta o incluso mi amiga compre fruta,
se escucha como algo incompleto, como que falta algo en esa oración. Es decir, a eso me refiero con que son dependientes. A diferencia del ejemplo que vimos arriba, estas no se pueden separar sin perder el sentido. La oración que mi amiga compre fruta o esta parte de la oración es la subordinada, ya que se le llama subordinada porque depende totalmente de la oración principal. A continuación vamos a revisar los tipos de sujeto que existen. Tenemos primero el sujeto simple. Este está compuesto únicamente por un sustantivo. Recordemos que los sustantivos es todo aquello que existe, ya sea cosas, personas, países, ideas, conceptos, animales, etc. Entonces, vamos a ver en el ejemplo, dice: por la mañana José fue de compras a la tienda. ¿Quién es el sujeto? José. Queda muy claro quién es el sujeto, es solo un sujeto, es muy evidente en la oración. O en la siguiente oración, dice: las aves migran al sur durante el invierno. ¿De quiénes se hablan? Pues de las aves. Este es el sujeto simple, solamente es un sustantivo y no más, aunque sea plural. El siguiente tipo de sujeto es el sujeto compuesto. Este está formado o tiene más de un sustantivo. Ahora ya no son ni José ni las aves. Ahora tenemos: el profesor y la alumna conversaron animadamente. Ya tenemos dos sujetos. ¿Quiénes son? El profesor y la alumna. O en el siguiente ejemplo: alrededor del Sol orbitan la Tierra y los demás planetas. ¿Quiénes orbitan? ¿De quiénes se habla? Pues de la Tierra y de los demás planetas. De nuevo tenemos más de un sujeto, más de un sustantivo. Siguiente tipo de sujeto es el sujeto expreso. Este sujeto está escrito literal y explícitamente en la oración o aparece en ella de manera clara y precisa. No es necesario deducirlo. Tenemos, por ejemplo: regaron la basura los perros de Juan. ¿Quiénes regaron la basura? Los perros de Juan. Está escrito aquí. No necesitamos deducirlo porque está literalmente explicado en la oración, explícito. En la siguiente oración tenemos: en la tarde Sofía esperó a su mamá para cocinar. ¿De quién estamos hablando? De Sofía. También tenemos el sujeto expreso en la oración. Pero así como tenemos el sujeto expreso, también tenemos otro tipo de sujeto que es el sujeto tácito. Ese, al contrario del expreso, no está escrito en la oración, pero podemos implicarlo dentro de la oración. ¿Cómo funciona esto? Veamos los ejemplos. Tenemos la primera oración, dice: vinieron por la noche en la camioneta. Aunque no tengamos algún sustantivo que sea sujeto, sabemos quién es el sujeto, quiénes vinieron, quiénes hicieron la acción principal. Pues ellos o ellas quizá. Vinieron está conjugado de manera que nosotros entendemos que se trata de un pronombre plural. Tenemos el siguiente ejemplo, dice: estudió hasta tarde para pasar el examen. ¿De quién se habla? De alguien que estudió. ¿Quién estudió? Él o ella. Estamos hablando de una tercera persona y de nuevo lo deducimos por la manera en que está el verbo conjugado. No es lo mismo decir estudió hasta tarde que estudié hasta tarde, estudiaste hasta tarde o estudiaron hasta tarde. Dependiendo de cómo tengamos el verbo conjugado, vamos a deducir quién es nuestro sujeto. Y el último ejemplo dice: hoy corrí el doble de distancia que ayer. ¿Quién corrió el doble de distancia que ayer? Pues yo. De nuevo lo dedujimos gracias a la conjugación del verbo principal.
Ahora hablemos del predicado. El predicado, bueno, volvemos a tomar el ejemplo que teníamos en un principio cuando hablamos de la oración. Tenemos la casa está cerca del mar. Ya sabemos que el sujeto es la casa y el predicado es está cerca del mar. Recuerden que el predicado es todo aquello que no es el sujeto, es todo de lo que se habla acerca del sujeto. El predicado tiene un núcleo. El núcleo es el verbo o la acción principal que realiza el sujeto. En el caso de esta oración, ¿cuál sería el núcleo del predicado? ¿Cuál es la acción principal de la casa? En este caso no es una acción, es un estado. Pero ¿cuál es el verbo de ahí? Efectivamente, está. Este es el núcleo del predicado. Tenemos tipos de predicado también, así como de sujeto. El predicado verbal, por ejemplo, es aquel que expresa una acción del sujeto sin definir ninguna cualidad de éste. Utiliza verbos predicativos. Estos, pues, son los verbos de acción. Por ejemplo, correr, componer, fabricar, bailar, cantar, hablar, caminar, cualquier verbo que nos implique alguna acción, que no nos hable de alguna cualidad o de algún estado, es el predicado verbal. Por otro lado, tenemos el predicado nominal, que es el del ejemplo que vimos de la casa que está en el mar. Este predicado define las características, cualidades o atributos del sujeto. Si se dan cuenta, como yo les mencionaba, la casa está, no está haciendo una acción, no está ejerciendo una acción, sino un estado, o más bien se está describiendo una característica o una cualidad del sujeto. Utiliza verbos copulativos. Los verbos copulativos son todos aquellos verbos que califican, clasifican o identifican al sujeto. Básicamente son los verbos ser o estar. Tenemos más ejemplos, por ejemplo, en el caso del predicado verbal, expresando comportamiento en una oración, tenemos Antonio corre todas las mañanas. Es una acción, el hecho de correr es un comportamiento o algo que está realizando el sujeto Antonio. Y otro ejemplo de un predicado nominal, la casa es de color azul. La casa no está ejerciendo, realizando ninguna acción, ni se está comportando de ninguna manera. Simplemente se está describiendo una característica de la casa, que es de color azul. Y pues sabemos que ser finalmente también es un verbo. Muy bien, continuamos con una parte muy importante de la oración. Estos son los nexos. Hace un momento hablábamos acerca de que y es un nexo. La función de las conjunciones o nexos es justamente unir, enlazar o relacionar entre sí a elementos con función idéntica en el seno de la oración. Por ejemplo, piénsenlo como una conexión. Tenemos aquí esta parte de la oración. Tenemos este inicio que dice no tienes. Esta primer parte de la oración siempre es un sujeto, algún sustantivo, verbo o preposición. Y luego tenemos el resto de la oración, convencerme de lo contrario. Esto pues es el segundo elemento de la oración, que puede ser preposición o preposiciones, verbo, sustantivo, predicado, etc. ¿Cómo vamos a unir no tienes con convencerme de lo contrario? Pues mediante una conjunción o nexo. En este caso será que.
No tienes que convencerme de lo contrario. Esos son los nexos, todas aquellas palabras que nos ayudan a vincular o enlazar o relacionar estos elementos de las oraciones. Vamos a conocer un poco más acerca de estas palabras, de este tipo de palabras que son los nexos. Tenemos dentro de los nexos los llamados pronombres relativos, que son que, como vimos en el ejemplo, quién, quiénes, el cual, la cual, los cuales, las cuales, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Y vamos a verlos utilizados en ejemplos. Ejemplo número 1 dice: ocupan las habitaciones que están al otro lado de la casa. Tenemos el nexo que. Hay que prestar atención a que se trata de cómo, gracias a este nexo, podemos relacionar una idea con la otra. En el ejemplo número 2, decimos: acaban de pintar esa pared sobre la cual te apoyas. Con la cual entendemos que se habla acerca de la pared que acaban de pintar. Y en el ejemplo número 3, esa es la casa cuya fachada se desplomó ayer. Cuya es un pronombre relativo, es un nexo que nos hace pensar también en posesión. Esa es la casa cuya fachada se desplomó ayer. La fachada de quién, de la casa. Entonces nos habla de pertenencia o posesión. Cada que usamos cuyo, cuya, cuyos, cuyas, hablaremos del sujeto, de algo que le pertenece al sujeto. Muy bien, tenemos ahora los adverbios relativos. Ya vimos pronombres, ahora veremos adverbios. Recordando que los adverbios son todo aquello que nos va a dar una descripción de la acción, como por ejemplo dónde, cómo o cuándo. Tenemos aquí los ejemplos de los adverbios relativos. El número 1 dice: este es el lugar donde hallaron el cadáver. Donde está dando una descripción del verbo hallaron. Es una descripción que nos hace pensar en un lugar. De hecho, aquí lo dice tal cual, textualmente. Tenemos la siguiente oración que dice: rememoró la mañana cuando sucedieron los hechos. Cuando nos hace pensar en tiempo, la mañana en la que o en la cual sucedieron los hechos. En la segunda oración, este adverbio cuando está dando una descripción del verbo sucedieron. Y en el último ejemplo dice: me agrada la forma como lo dices. Nos da una descripción de modo. Eso es algo importante a recordar. Muy bien, ahora vamos a continuar con las conjunciones. Las conjunciones también son nexos y tenemos diferentes tipos. Vamos a empezar a revisarlas. Tenemos las conjunciones copulativas, que son y, ni, que. Como ya vimos, estas se utilizan para unir ya sea dos oraciones o dos sujetos, darles una relación entre sí. Por ejemplo, tenemos: María y Pablo aprobaron el examen. Los padres e hijos deben tener una buena comunicación. Ni tú ni nadie pueden hacerlo entender. No tienes que convencerme de lo contrario. Entonces estas son las conjunciones copulativas. Vamos a nuestro siguiente tipo de conjunciones, que son las disyuntivas. Estas conjunciones disyuntivas son las que utilizamos para hacer, digamos, una especie de elección. Vamos a dar dos opciones distintas. Tenemos
o bien. Y 3 ejemplos: estudio o voy al cine. 2 opciones. Tomaré agua de limón u horchata. 2 opciones. Hay que tomar en cuenta que u lo vamos a utilizar solamente, bueno, es lo mismo que o, pero solamente se utiliza cuando nuestra vocal siguiente se escucha como o. Puedes venir mañana o bien el viernes. 2 opciones. Siguiente grupo de conjunciones son las conjunciones consecutivas. Es decir, estas nos van a dar una pauta para poder continuar con una causa acerca de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, por lo tanto, luego, así que, por consiguiente, de modo que. Tenemos la oración llegaré temprano. Llegaré temprano, así que espérame para comer. Estudié mucho, de modo que pasaré mi examen. Es mi cumpleaños, por consiguiente haré una fiesta. Siguiente grupo de conjunciones son las conjunciones causales. Siguiendo con esto de la causa, es cuando vamos a hablar de una justificación o de algo que justifique aquella primera idea que estamos diciendo. Por ejemplo, pues, porque, puesto que, ya que. Tenemos Daniel es presidente de la compañía ya que es muy inteligente. Dame 5 minutos porque tengo que mandar este correo. Juana ganó una beca puesto que es muy estudiosa. Siguiente grupo de conjunciones. Las conjunciones adversativas. Estas son las que nos ayudan a expresar una contrariedad, por así decirlo. Cuando vamos a decir algo que es adverso, como su nombre lo dice, a lo primero que decimos, o que va a ser como contrario o contraparte a la primera idea. Estas conjunciones son pero, si no, empero, sin embargo, no obstante, a pesar de, etc. Lo vemos en los ejemplos, dice, me gustó la película, pero pudo ser mejor. Tengo mucho trabajo, sin embargo me siento feliz. No te olvido a pesar del tiempo y la distancia. Entonces tenemos 2 ideas que podrían ser contrarias y están unidas gracias a estas conjunciones adversativas. Siguiente grupo de conjunciones son las explicativas. Las explicativas son aquellas que utilizamos cuando vamos a expresar algo que requiere una explicación adicional sobre la primera idea. Son es decir, esto es, o bien, es más, mejor dicho, o sea. En los ejemplos tenemos la lombriz es un vertebrado. Es una primera idea, es decir, no tiene columna vertebral ni esqueleto. Como vemos, explicamos la primera idea. Siguiente ejemplo dice, deberán aprobar 2 exámenes para poder presentar el final. Esto es, sacar al menos un 6 en cada uno. Tuvo un inconveniente en su casa, o bien con su madre que no se sentía bien. Siguiente grupo de conjunciones son las conjunciones modales. Estas nos ayudan a expresar de qué modo es que ocurre la primera idea. Estas conjunciones son como que, tal como, según qué, como si, etc. En los ejemplos tenemos, no me trates como si fuera un niño. Todo ocurrió tal como lo esperábamos. Hemos realizado el ejercicio según sus indicaciones. Siguiente grupo de conjunciones
tenemos las conjunciones de lugar. Estas conjunciones expresan tal cual un lugar donde ocurrió algo, o donde, el lugar donde ocurre, o un lugar al que se refiere la primera idea de nuestra oración. Estas conjunciones de lugar son donde, de dónde, a dónde, por dónde, en dónde, desde dónde, hasta dónde. Y lo podemos ver en los ejemplos. Sé perfectamente hacia dónde vas. La maestra no recordaba de dónde había obtenido aquel libro antiguo de texto. Ese es el barrio donde crecí. Siguiente grupo de conjunciones, las conjunciones condicionales. Estas son aquellas que nos expresan una condición, es decir, que algo va a ocurrir si ocurre otra cosa o si se da otra situación. Estas conjunciones son si, con tal que, siempre que, como, si y solo si, etc. Y en los ejemplos vemos: podrás salir si acabas la tarea. Iré a la fiesta siempre que me inviten. No importa qué hora te duermas, con tal que te levantes temprano. Siguiente grupo de conjunciones, que son las conjunciones finales. Estas se utilizan para expresar una finalidad. Son, por ejemplo, para qué, a fin de qué, con objeto de, con vista a qué, para, con el propósito de, con la finalidad de. Tenemos en los ejemplos: mejor pidamos pizzas a fin de que nadie tenga que cocinar. Pintamos la pared de la cocina de blanco con el objeto de que se vea más iluminada. Mañana saldremos muy temprano para llegar al destino de día. Siguiente grupo de conjunciones. Tenemos las conjunciones comparativas. Estas nos ayudan, tal cual su nombre lo dice, a hacer una comparación. Como pueden ver, en realidad las conjunciones y sus nombres nos dicen tal cual para qué sirven. Estas comparativas son más que, menos que, igual que, como, tal como, mejor que, peor que, etc. Y en los ejemplos vemos: las pastas me salen mejor que la carne. Mi hermano es igual que yo. No puede quedarse quieto mucho tiempo. Y no habría dormido nada, pero estaba fresca como una lechuga. Nos expresan comparación. Y tenemos también nuestro siguiente grupo de conjunciones, que son las concesivas. Estas conjunciones concesivas nos expresan una concesión tal cual. Una concesión es algo que pasa a pesar de otra cosa. Por ejemplo, tenemos aunque, por más que, si bien. Estas son en las oraciones. No lo haré aunque sigas insistiendo. No puedo enojarme contigo por más que trato. Si bien ya no se aman, mantienen una buena relación de amistad. Y vamos con nuestro siguiente y último grupo de conjunciones. Estas son las conjunciones temporales, las que utilizamos para expresar pues algún momento en específico o en algún tiempo. Serían cuando, antes que, después que, mientras que. Los ejemplos en las oraciones tenemos: antes que me reproches, te voy a explicar lo que sucedió. Después de que te recuperes, festejaremos tu cumpleaños. Cuando tengas alguna novedad, por favor llámame.
Muy bien, y estas fueron todas nuestras conjunciones. A continuación vamos a hablar de este tema que son los verboides, este tipo de palabras más bien, son los verboides. Los verboides son verbos que se utilizan de manera impersonal, es decir, no podemos reconocer en el verbo quién es el sujeto. Hace rato que veíamos en los tipos de sujeto, el sujeto tácito que estaba implícito en la oración, decíamos vinieron. Al escuchar o leer vinieron, ya sabemos que se trata de un sujeto plural. En el caso de los verboides, en el sujeto no vamos a saber cuál es el sujeto o cuál de los pronombres realiza la acción. Estos son los verbos que se dividen en infinitivo, gerundio y participio. Tienen estas tres formas. Entonces, estos son los tres tipos de verboides. Vamos a verlos un poco más con ejemplos. Tenemos el infinitivo. La forma infinitiva de los verbos, pues, es todas aquellas que tienen la terminación, cuando el verbo tiene la terminación ar, ir. Como por ejemplo, caminar, correr, reír, dormir, cenar, hablar, cantar, etc. A esto me refiero justamente de modo impersonal. Cuando decimos caminar, no sabemos quién va a hacer la acción de caminar. Es impersonal. Ahora veamos los gerundios. El gerundio se caracteriza por su terminación, que es ando, endo, yendo. Por ejemplo, caminando, cerrando, comiendo. Este tipo de forma del verbo es impersonal también, es decir, no sabemos quién hace la acción, solamente con ver el verbo. Y veamos el participio. El participio se caracteriza por tener la terminación ado, ido, to, so y cho. Por ejemplo, caminado, construido, escrito, impreso, hecho. De nuevo, podemos ver todos y cada uno de estos verbos, pero en esta forma no podemos saber quién es el sujeto. No tenemos pistas si es plural o singular. Esto quiere decir que es un modo impersonal. Estos, compañeros, estos tres son los llamados verboides: infinitivo, gerundio y participio. Ahora pasamos a la parte de los tiempos verbales, ya que pues entramos en los verboides. Sabemos que los verbos, al conjugarlos en sus distintos tiempos verbales, nos ayudan a saber quién es quien realiza la acción, exceptuando con esos tiempos impersonales que son los verboides. Tenemos esta tabla con el verbo caminar y tenemos 6 tiempos verbales. Tenemos el tiempo presente, pasado, futuro, copretérito, pospretérito y antepresente. Y tenemos todas nuestras personas, que son yo, tú, él o ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas. Recordando lo que vimos un poco en clases anteriores, porque esto ya lo habíamos visto. Recuerden que de acuerdo a la persona y al tiempo, los verbos van cambiando en la realización de las acciones. Es decir, yo en el presente digo yo camino. Pero ¿qué pasa si quiero hablar de caminar para ustedes, pero en el verbo futuro? Entonces ahí digo caminarán. Ustedes caminarán. Y así sucesivamente es que va cambiando la forma del verbo de acuerdo a los distintos tiempos. Ahora tenemos esta forma de pasado que se llama copretérito.
no confundir con el pasado tal cual. La forma simple del pasado, si lo uso para primera persona yo, diría yo caminé. Sin embargo, para copretérito, yo caminaba. Quiere decir que el copretérito es una acción que se estaba realizando en algún momento en el pasado. Es una descripción de una acción. Y también tenemos el verbo pospretérito, la forma, el tiempo verbal más bien, en su forma del verbo de pospretérito. Este se caracteriza por tener juntas las vocales I, A. Siempre lleva esta forma, acento en la I. Caminaría, caminarías, caminaría, él, ella, caminaría, nosotros caminaríamos, ustedes caminarían, ellos o ellas caminarían. Y este tiempo nos habla de una situación hipotética, de algo que no es un hecho que vaya a pasar o que haya pasado, sino es algo que pasaría. Es decir, es una situación hipotética. Y tenemos el tiempo antepresente. Este tiempo se caracteriza porque va acompañado de un verbo auxiliar, que es el verbo haber. Siempre de los siempres va acompañado del verbo haber, el verbo haber como auxiliar, y el verbo principal va a ir en su manera de participio, que recordamos que el participio tiene las terminaciones ado, ido, to, so, cho. En el caso del verbo caminar sería para yo, primera persona, he caminado. Recuerden que el verbo haber también se va a conjugar de acuerdo a la persona de manera presente. Entonces sería yo, verbo haber presente, he, y agregamos verbo caminar en su forma de participio. Yo he caminado, tú has caminado, él o ella ha caminado, nosotros hemos caminado, ustedes han caminado, ellos y ellas han caminado. Y la característica de este tiempo antepresente es que habla de una acción que inició en algún momento en el pasado y que sigue afectándonos o que sigue teniendo algún impacto importante ahora en el presente. Muy bien, y esto es todo acerca de los tiempos verbales, lo que nos faltaba de revisar. Ya estamos prácticamente para terminar, compañeros, todo nuestro curso de español. Por último, nos hace falta hablar de dos cosas muy importantes, que son la sinonimia y la antonimia. La sinonimia es la relación semántica de identidad o semejanza de significados entre determinadas palabras. Ya sabemos que semántica nos habla de aquellos grupos que pertenecen al mismo género. Estas palabras se les llama sinónimos y también hay oraciones que poseen sinonimia. Los sinónimos, para hacerlo más sencillo, son palabras que tienen un significado similar o idéntico. Vamos a ver ejemplos. En palabras tenemos la palabra desastre. ¿Qué otra palabra puede tener un significado similar o idéntico a desastre? Calamidad, devastación, ruina, catástrofe, cataclismo, caos, etc. Hay diferentes niveles también de sinonimia, pero bueno, eso ya se ve más adelante. En este curso pues no vamos a tocar esa parte, no nos vamos a ir a fondo, solamente con que sepamos que los sinónimos son esas palabras que tienen un significado similar o idéntico.
es otra manera de decir lo mismo, simplemente con una palabra diferente. Y en oraciones, ¿cómo podríamos utilizar los sinónimos o la sinonimia en este caso? Tenemos la oración: ayer mi papá llegó a medios chiles. Y la otra oración: ayer mi papá llegó medio borracho. Las dos significan lo mismo, pero con diferentes palabras. Esa es la manera en que utilizamos la sinonimia en oraciones. Ahora, por otro lado, ¿qué es la antonimia? La antonimia es todo lo contrario de la sinonimia. Si las sinonimias son palabras que tienen un significado similar o idéntico, la antonimia son palabras que tienen un significado opuesto o contrario. Es importante tomar en cuenta que tanto la sinonimia como la antonimia en una palabra deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Es decir, por ejemplo, aquí vemos desastre, es un sustantivo y todos sus sinónimos también son sustantivos. Vamos a ver ejemplos de antonimia. Tenemos alegría, que por cierto es un sustantivo también. Lo contrario de alegría, ¿qué es? Piensen en todo lo que se les ocurra. Tenemos aquí tristeza, depresión, o otra palabra que sería grande, que sería lo contrario de grande, pequeño, chiquito, diminuto, etc. Entonces es muy sencilla esta parte. Y pues ahora sí que hasta aquí finalmente llegamos, ahora sí que al final, valga la redundancia, de nuestro curso de español. Ha sido para mí un placer de verdad traerles hasta acá todo lo que vimos en nuestro curso. Espero que les sea de gran utilidad y bueno, les deseo a todos que les vaya bien en sus exámenes. Me despido de ustedes, les deseo que tengan una excelente vida y mucho éxito. Hasta luego.